Hola, somos Oliver Andrew de la Universidad de York y Jorge Sánchez de la Universidad de Zaragoza. Vamos a hablar de Sairin, pero como probablemente no sepas lo que es, vamos a empezar con un concepto más común: la química verde. Entonces, ¿qué es la química verde? También es conocida como química sostenible. Es aquella que busca maximizar la eficiencia de las reacciones químicas al mismo tiempo que minimiza los efectos peligrosos que pueden provocar en la salud de las personas y el medio ambiente. Para lograr esto, se han creado 12 principios sobre la química verde, que ayudarán a minimizar el impacto negativo de la investigación e industria química. El tema del vídeo de hoy se centra en el quinto principio: disolventes y auxiliares más seguros. Los disolventes suelen ser una parte esencial de la reacción química, al mejorar la transferencia de calor y las velocidades de reacción o la posición del equilibrio químico. Sin embargo, a menudo son responsables de la mayoría de los residuos de la reacción. Se encontró que se requiere una media de 100 kilogramos del material, del cual el 56% es disolvente, para fabricar 1 kilogramo de principio activo farmacéutico. Es necesario reducir este desperdicio y al mismo tiempo hacerlo menos peligroso para quienes trabajan con él. Recientemente, ciertos disolventes están empezando a ser restringidos por reglamentos como REACH, el cual tiene el objetivo de reducir el uso innecesario de sustancias que generan una gran preocupación. Las sustancias que probablemente serán restringidas pronto por REACH se añaden a la lista SIN, en la que se aconseja que estos productos químicos sean sustituidos lo antes posible, y preferiblemente por alternativas sostenibles. Pero, ¿qué hace que un disolvente sea verde, que provenga de una materia prima renovable, tenga una baja huella de carbono, sea biodegradable, no persista en el medio ambiente, no produzca COP, es decir, que no sea muy volátil a temperatura ambiente y sea fácil de reciclar? Todos estos factores pueden ayudar a que el disolvente sea verde, pero no solo es necesario que sea verde, sino que también sea seguro. Para ser seguro, el disolvente debe ser estable, que no sea ni inflamable ni tóxico y que no se bioacumule. Cuantos más de estos criterios cumpla un disolvente, más verde se dice que es. Varias listas de disolventes como esta de aquí han sido creadas para tratar de clasificar los disolventes en diferentes magnitudes de peligrosidad y a menudo de sostenibilidad. Históricamente, los disolventes malos, como el benceno, fueron reemplazados por productos químicos muy similares con menos riesgos asociados, como el tolueno, pero el nuevo impulso motivado por la química verde hace que las sustancias químicas deban cumplir los criterios verdes, preferiblemente si tienen origen renovable. Una clase importante de disolventes a los que se les está aumentando la fuerte presión para que sean sustituidos son los apróticos dipolares. La NMP es uno de estos disolventes apróticos dipolares que son muy usados en la industria química y farmacéutica. Sin embargo, proviene del petróleo y es reprotóxico, lo que provoca que esté en la lista REACH. Otro disolvente aprótico dipolar es el DMF, que se utiliza como disolvente en un gran número de reacciones químicas. También proviene del petróleo y es reprotóxico y cancerígeno, por lo que también está en la lista REACH y es necesario reemplazarlo. Pero si estos disolventes tienen que ser sustituidos, se necesita encontrar un candidato viable. Afortunadamente, de la colaboración entre CIRCA y el Centro de Excelencia de Química Verde de la Universidad de York se obtuvo un posible reemplazo: Sairin. Sairin, también conocido como dihidrolevoglucosenona, es un disolvente verde aprótico dipolar que es de base biológica y que tiene una peligrosidad baja. Se ha demostrado que es un reemplazo eficaz de NMP y DMF en una variedad de escenarios. Incluso en el procesamiento del grafeno se demostró que es más eficaz que la NMP. Pero, ¿cómo se obtiene? A partir de biomasa, más concretamente celulosa. Sairin se obtiene por pirólisis, que es una descomposición térmica a elevada temperatura en ausencia de oxígeno. Es un proceso catalítico continuo. Como la reacción es endotérmica, es necesario aportar calor, por lo que para ser energéticamente autosuficiente se usa el biochar, que es un subproducto, como combustible. Se pueden utilizar varias materias primas, como paja, serrín y bagazo. Se usan dos catalizadores, sulfolano y ácido fosfórico. Sairin se hace en dos etapas y se forman dos subproductos, biochar y agua. Se producen también fosfural y ácido acético, pero en muy bajas concentraciones. En este ejemplo se usa serrín como materia prima. Se mezcla con los catalizadores, se calienta y la levoglucosenona se forma como vapor. Esta levoglucosenona se condensa, se purifica y se hidrogena para obtener dihidrolevoglucosenona. Esta se purifica otra vez más y se vende como Sairin. Entonces, ¿cómo se pasó del laboratorio a la industria? Se han necesitado más de 10 años para lograr una escala comercial.
El primer paso fue investigar y buscar más información para desarrollar una nueva tecnología menos costosa para hacer viable el proceso. Eso se logró, pero como era la primera empresa en hacerlo, no existía un mercado en 2012, por lo que se buscaron aplicaciones para Sairin. Finalmente empezaron a crear plantas piloto. La primera estaba en Australia y producía 5 kilogramos de Sairin por hora en un proceso semicontinuo. En 2018 se creó otra planta, esta vez en Tasmania, que producía 5 toneladas de Sairin al año en un proceso continuo. Actualmente, Circa está ultimando los detalles de su primera planta comercial, que producirá 1.000 toneladas por año en una planta de energía de carbón reutilizada en Francia. Está prevista que se ponga en marcha en el primer semestre de 2023.